El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentada a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos y hermanas, si se han dado cuenta, todos los textos del Evangelio de estos días hablan de el primer día de la semana. Se ubican en el domingo. Celebramos también la octava de Pascua, que se celebra durante toda la semana como si fuera domingo. Todavía estamos en el domingo de la resurrección. Y es que en ese primer día de la semana, es decir, el día glorioso de la resurrección del Señor, el Señor realiza una serie de encuentros que empiezan siendo personales, pero que si nos damos cuenta, ese encuentro que va teniendo con cada uno de estos
personajes se traduce o termina siempre en la orden de Jesús, llevándolos al aspecto comunitario. Empieza un encuentro de carácter personal, de reconocimiento. Ellos al principio no lo reconocen, Él se da a conocer reconociéndolos a ellos, y ellos terminan por saber que es el mismo Jesús, aquel que habían dejado en la tumba, está ahora frente a ellos vivo. Y después de eso el Señor les dice: vayan y díganle a mis hermanos, vayan, anúnciele a los demás, vayan al encuentro de los otros. Siempre toda experiencia con Jesús es un camino de vida, y ese camino de vida marcado por el Señor en el encuentro personal repercute también siempre, ojo con eso, siempre en el aspecto comunitario. No hay nadie que pueda decir que se ha encontrado con el Señor resucitado y el Señor le dijo que tenía que estar a solas y tenía que vivir solo su fe. No, porque el Señor siempre nos ha mandado, y por eso ha formado su iglesia, nos ha mandado que todo encuentro con Él tiene que repercutir en la comunión con los demás. No se puede quedar en la relación solamente personal y egoísta con Dios, sino que siempre tiene que brotar al encuentro con los demás. Lo que yo vivo con Jesús, lo que yo vivo con el resucitado, lo que Dios me da a través del resucitado, tiene que darse a quienes, a los demás, a los que nos rodean, a la comunidad. Pero si se dan cuenta también de otro elemento de los encuentros de estos días, queridos hermanos y hermanas, de este primer día de la semana, es que el Señor se aparece para poder quitar de en medio todo aquello que no nos deja ser verdaderos testigos, como en las mujeres, como en ayer en el Evangelio la Magdalena, como en Juan y Pedro, que son también los primeros que salen al encuentro, y hoy con los discípulos de Maús. El Señor quita de en medio y nos pide quitar de en medio todo aquello que no puede dejar que Dios actúe o que Dios nos haga resucitar a nosotros también, como el temor, el miedo, el fracaso, la frustración, todo eso que aparece en medio de estos discípulos. Hoy, en medio de los discípulos, como ayer, la Magdalena, cuando dice que estaba llorando en el sepulcro, que representa la tristeza, estos hombres, estos dos que van camino de Maús, también van igual, van tristes, pero también van frustrados según sus palabras, porque dice el texto que se fueron, es decir, ojo aquí con el texto de Maús, dice que abandonaron la comunidad de los discípulos, se devolvieron para su casa. Estos ya iban camino a lo suyo, habían dejado a los otros, a la comunidad, ya los mataron, ya que vámonos, y abandonaron la comunidad a la que Jesús lo había llamado y a la que Jesús los había formado. Y entonces en ese abandono de la comunidad dice el texto que iban tristes, pero también iban frustrados. ¿Por qué sabemos que iban frustrados? Porque cuando Jesús se acerca, camina con ellos, dicen que no podían reconocerlo como pasó con los otros, pero ellos le dicen a Jesús: y es que usted no sabe lo que pasó con el Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: ¿qué fue lo que pasó? Y dice: pues que lo mataron y nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a liberar, y resultó que lo mataron y ya van 3 días. Sí, unas mujeres dijeron que la tumba estaba vacía, pero es que nadie lo ha visto. Entonces tenían también la duda en su cabeza. Estos empiezan su camino de vuelta a lo mismo suyo, a lo mismo que estaban haciendo siempre, porque habían perdido la esperanza y habían perdido la razón que los había llevado a ir a Galilea.
Por eso el Señor, cuando se aparece a todos los discípulos y se han dado cuenta, dicen: vayan a Galilea, allá me verán. Es decir, vayan al lugar de la comunidad, es donde Él los había reunido. Y estos, movimiento contrario a lo que el Señor pedía, se fueron a su casa. Y el Señor les sale por el camino, el Señor les sale al encuentro y empieza a quitar de ellos la terquedad, la duda, la frustración que no nos hace ver y reconocer a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de explicarle las Escrituras. ¿Cómo lo hace? A través de la fracción del pan. Y justamente, queridos hermanos y hermanas, si se dan cuenta, todos los días de nuestra vida, o todos los días también de nuestro camino, de ese camino hacia Dios, nosotros obtenemos del Señor estas mismas dos cosas de encuentro con Él. Cada vez que yo vengo a la Eucaristía diariamente, el Señor me proporciona lo mismo que a los discípulos de Emaús. Me explica las Escrituras y parte el pan. El Señor sabe que nuestro camino de itinerancia con el resucitado a veces se torna difícil, a veces se torna no entendible, a veces se torna triste, a veces se torna dificultoso. Pero el Señor sabe que necesitamos de Él, y por eso todos los días, queridos hermanos y hermanas, nos sale al paso, nos sale al camino, como a los discípulos de Emaús, y nos explica las Escrituras y parte el pan, las dos partes de la Sagrada Eucaristía, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. El Señor, queridos hermanos y hermanas, no solo se da como el pan vivo bajado del cielo, sino como la palabra eterna que salva, como la palabra que necesitamos para poder entender a Dios, pero sobre todo que necesitamos para poder llegar a Dios. Y eso es lo que hace Él con los discípulos de Emaús y lo hace con nosotros. El Señor, queridos hermanos y hermanas, quiere que nosotros seamos capaces de dejar a un lado miedos, tristezas, frustraciones, todas estas cosas que no nos dejan vivir en la alegría de la resurrección. Ese era el problema con los discípulos, que todo esto no los dejaba vivir la alegría. Des en cuenta que los de Emaús ya habían escuchado que el Señor no estaba en la tumba, pero seguían dudando y decidieron mejor irse. Acuérdense que cuando el Señor se encontró con las mujeres, les dijo: díganle a mis discípulos lo que vieron y díganle que vayan a Galilea. Y estos se fueron, fue para su casa, porque tal vez no habían creído las palabras de estas mujeres. Y entonces el Señor les sale al encuentro. El Señor a ustedes y a mí, queridos hermanos y hermanas, hoy también nos sale al encuentro, pero nos pide entender que todo encuentro con el Señor repercute también en la comunidad. Yo no me puedo alejar de la comunidad. Cuando yo me alejo de la comunidad, me estoy alejando de aquel que es el centro de la comunidad. Es decir, ¿quién? Jesucristo, el resucitado, porque Él está allí, Él es el centro. Por eso Él dice: vayan a Galilea, ya me verán, porque Él es el que está en medio de la comunidad. Cuando yo me alejo de los hermanos, cuando no soy capaz de reconocerlos, pues estoy haciendo todo lo contrario a la pasión del Señor. El Señor murió, sufrió por todos, y yo, si me alejo de los demás, si no entiendo a los demás, pues estoy haciendo todo lo contrario a lo que el Señor quiere, pero sobre todo a lo que el Señor hizo y nos enseñó. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos permita decir como los discípulos de Emaús, cada vez que venimos a la Eucaristía: ¿no arde nuestro corazón al escuchar las palabras del Señor? ¿No arde nuestro corazón al partir con Él el pan? ¿Nuestro corazón no arde de amor cuando estamos aquí con el Señor y cuando Él nos alimenta con su palabra y con su pan eucarístico? Así sea.